Tampa, Florida. 8 de octubre de 1988, 19:59. El salón de baile resplandece bajo el brillo de las lámparas de cristal. El novio sostiene un cuchillo de plata. La hoja se hunde lentamente en el pastel de bodas, dividiendo el merengue en dos partes iguales. A su alrededor, el murmullo de las conversaciones se mezcla con el tintineo de las copas de champán. Los invitados ríen, ajenos a la realidad. Nadie nota el leve peso del dispositivo oculto bajo la tela que cubre su pecho. El hombre que corta el pastel no es un recién casado común. Es el arquitecto de una trampa diseñada durante 3 años. Sus ojos recorren la sala, registrando cada rostro, cada movimiento, de los hombres que blanquearon miles de millones para el cartel. El aire en la estancia es pesado, cargado de una calma artificial. Él retira el cuchillo, limpia la hoja con una servilleta y observa el reloj de pared. Faltan segundos para que el sistema se derrumbe. La música continúa, pero el pulso del hombre es lento, constante, preparado para el impacto final. El reloj marca las 20:11. El silencio se rompe con el impacto de las puertas contra las paredes. Agentes armados irrumpen en el salón, bloqueando cada salida. Los invitados se levantan de golpe, pero el movimiento es inútil. En menos de un minuto, el caos inunda la pista de baile. El sonido metálico de las esposas cerrándose resuena sobre el mármol. Un clic, otro clic, y luego decenas más. Los pilares del sistema financiero criminal, hombres que movían fortunas globales, ahora tienen las manos inmovilizadas a la espalda. El novio permanece inmóvil junto a la mesa. Su mano derecha se desliza bajo la solapa y extrae el micrófono oculto. Lo coloca sobre el mantel, junto a los restos del pastel. La luz de los reflectores rebota en el metal de las esposas que ahora sujetan a los invitados. No hay gritos de victoria, solo el sonido de los pasos de los agentes sobre la alfombra. El hombre que organizó la boda observa cómo sus invitados son escoltados. La trampa se ha cerrado. Él ajusta su posición, respira profundamente y camina hacia la salida, dejando atrás el salón convertido en una celda. 3 años antes, en 1985, el aire en la oficina de campo es denso, cargado con el olor a papel viejo y café recalentado. Robert Muir se inclina sobre el escritorio, sus dedos recorren las líneas de un expediente abierto. Frente a él, cientos de páginas detallan rutas de contrabando, pero todas terminan en callejones sin salida. Él levanta la vista, su rostro es una hoja en blanco, una cara que se pierde en cualquier multitud sin dejar rastro. Su supervisor se acerca y desliza una fotografía sobre la mesa de madera. Moore no responde de inmediato. Sus ojos escanean los nombres. La mayoría de los agentes persiguen la mercancía, el polvo blanco, pero Moore nota algo distinto. Él sigue el rastro del dinero. El supervisor señala el documento con un dedo firme. Necesitan a alguien dentro. No buscan un comprador. Buscan un banquero. Moore cierra el expediente con un golpe seco. Él asiente una sola vez, aceptando una misión. El juego de sombras acaba de comenzar. Los siguientes 6 meses se convirtieron en un ejercicio de arquitectura personal. Robert Moore dejó de existir en los registros. En su lugar, nació Bob Musella. La metamorfosis comenzó en un apartamento de alto nivel, donde cada rincón fue diseñado para proyectar solidez financiera. Moore practicaba frente al espejo, ajustando el tono de su voz y la firmeza de su apretón de manos hasta que el agente desapareció por completo. Sobre la mesa del despacho, los objetos acumulados servían como pilares de esta nueva realidad. Un reloj de marca suiza marcaba el ritmo de sus reuniones, un peso constante en su muñeca que validaba su estatus ante los ojos de los criminales. Musella no solo aprendió a hablar de números, sino a pensar como quienes movían fortunas ilícitas. Estudió los balances del cartel de Medellín, memorizó rutas de transferencia y dominó el lenguaje técnico de las cuentas numeradas. Cada documento fue verificado. Él se movía por la ciudad con la seguridad de quien posee el mundo, dejando atrás la cautela del policía para adoptar la arrogancia del banquero. Cuando finalmente se miró al espejo, el rostro ya no pertenecía a un agente. Era un hombre capaz de engañar a los capos. La fachada estaba lista. Marzo de 1986. El aire acondicionado del restaurante en Miami zumba con una intensidad constante. Un ruido blanco que envuelve las mesas separadas por biombos de madera. Musella entra en el salón. Sus pasos son firmes sobre la alfombra gruesa. Al fondo, Gonzalo Mora lo espera. Mora es un intermediario del cartel. Un hombre que mide cada movimiento ajeno con ojos que parecen escanear intenciones ocultas. Musella se acerca a la mesa y retira la silla con un gesto fluido, sin vacilar. Se sienta frente a él. La luz de las lámparas de mesa se refleja en el cristal de la copa de vino que Musella sostiene por el tallo. Mora no habla de inmediato. Observa la postura de su interlocutor, buscando una grieta en su seguridad. Musella levanta la copa, bebe un sorbo lento y mantiene el contacto visual sin parpadear. El silencio entre ambos se prolonga, cargado de una presión que hace que el resto del restaurante parezca desvanecerse. Musella inclina el cuerpo hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre el mantel blanco.
Con una voz pausada, Musela suelta. Los criminales son atrapados. Los empresarios se hacen ricos. Mora sonríe. El primer millón llegó en una maleta de cuero, pesada y fría al tacto. Musella la colocó sobre la mesa de su oficina temporal en Miami. El sonido de los cierres metálicos al abrirse resonó en la habitación vacía. Con manos firmes, comenzó a contar los fajos de billetes, apilándolos en columnas perfectas que desafiaban la gravedad. Cada billete era una pieza de evidencia, un eslabón más en la cadena que estaba construyendo. Mientras sus dedos se movían con la agilidad de un contador experimentado, Musella activó el interruptor oculto en el forro de su chaqueta. Un pequeño clic, apenas audible, confirmó que la grabación había comenzado. El micrófono capturaba la confesión implícita en cada transacción. Musella no solo movía dinero, estaba procesando pruebas. Introdujo los fondos en cuentas fantasma, moviendo los números a través de una red de bancos. El proceso era metódico y agotador. Al final del día, el millón había desaparecido en el sistema, dejando tras de sí un rastro digital y sonoro imborrable. Musella cerró la maleta y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad de Miami brillaba, ignorante de que él era el arquitecto de su caída. Verano de 1986. El calor seco de Los Ángeles se filtra por las rendijas de las persianas, dibujando líneas de luz sobre el suelo de una habitación privada. Musella cruza el umbral. El chasquido de la cerradura al girar suena como un disparo en el silencio absoluto del lugar. Roberto Alcaíno está sentado en un sillón de cuero, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Es el cerebro financiero de Escobar, un hombre que no necesita alzar la voz para imponer su autoridad. Musella camina hacia el centro de la sala, sus pasos amortiguados por la alfombra densa. Se detiene a 2 metros de distancia. Alcaíno no se levanta. Inclina la cabeza, escrutando cada ángulo del rostro de Musella con una lentitud deliberada. El aire en la habitación se siente pesado, casi estático, saturado por el olor a tabaco frío y el zumbido lejano de un ventilador de techo que apenas mueve el aire. Musella mantiene los hombros relajados, aunque sus músculos están tensos, listos para cualquier reacción. Alcaíno señala una silla vacía frente a él, con un movimiento mínimo de la barbilla. Musella se sienta, apoyando las manos sobre sus muslos, sintiendo el contacto del metal del micrófono oculto bajo la tela. El silencio se prolonga, convirtiéndose en un arma. Alcaíno inclina el torso hacia adelante. La luz del techo se refleja en sus pupilas, creando 2 puntos brillantes que parecen taladrar la resistencia de Musella. El silencio se estira, denso y cargado, hasta que el financiero finalmente habla. Su voz es un susurro áspero que recorre la distancia entre ambos. La confianza, dice Alcaíno, no se regala, se gana con sangre y tiempo. Musella no parpadea. Sus ojos permanecen fijos en el centro de la mirada de su interlocutor, sin desviar la vista ni un milímetro. Es un duelo de nervios donde cualquier espasmo facial sería una sentencia de muerte. Musella siente el pulso latiendo con fuerza en sus sienes, pero obliga a sus músculos a permanecer en una calma artificial. Alcaíno observa cada detalle, buscando una grieta. Musella mantiene la mandíbula relajada, respirando por la nariz de forma rítmica y controlada. Pasan 10 segundos, luego 20. El aire parece haberse vuelto sólido. Alcaíno finalmente se recuesta contra el respaldo del sillón, soltando una exhalación que suena a rendición. La tensión en la habitación se desplaza, transformándose en una aceptación tácita. Alcaíno extiende una mano sobre la mesa de madera, invitando a Musella a estrecharla. Musella extiende su brazo. Su mano firme encuentra la de Alcaíno, y en ese contacto, la trampa queda definitivamente tendida. Durante los siguientes 2 años, la vida de Robert Moore se fractura en 2 realidades paralelas. Al amanecer, se sienta en una oficina de la agencia federal, revisando expedientes y ajustando los cables de sus dispositivos de escucha. Sus manos se mueven con precisión mecánica sobre los mapas de rutas financieras. Apenas cae la noche, el escenario cambia drásticamente. Moore se desplaza a salones privados y clubes exclusivos donde el dinero fluye sin control. Asiste a cumpleaños rodeado de hombres armados y participa en vacaciones en yates privados donde las conversaciones giran en torno a millones de dólares. En cada evento, Moore mantiene una postura abierta, riendo cuando los demás ríen y asintiendo ante las propuestas de negocios ilícitos. Mientras sostiene una copa, sus dedos rozan el interruptor oculto bajo la tela de su chaqueta, activando el mecanismo de grabación. Es un juego de equilibrio constante. Por la mañana, entrega los informes de inteligencia a sus supervisores. Por la noche, brinda con los mismos hombres que está desmantelando desde dentro. Se mueve entre 2 mundos que no deben tocarse. En las fiestas, observa cómo los operadores del cartel se relajan, bajando la guardia mientras el alcohol circula. La oficina de la agencia se llena de cajas. Dentro, miles de horas de grabaciones se apilan en cintas magnéticas, cada una conteniendo una confesión que podría destruir un imperio.
Moore manipula los carretes con guantes de látex, etiquetando fechas y nombres de los operadores del cartel con una caligrafía precisa. Sus dedos se mueven con una destreza adquirida tras años de práctica, pero su mirada se mantiene fija en la puerta cerrada. Cada cinta es una prueba irrefutable, pero también es un recordatorio de su propia vulnerabilidad. Si un solo cable se desconecta en el momento equivocado, si un micrófono emite un zumbido fuera de lugar, el juego termina. Moore camina sobre una cuerda floja invisible. En las reuniones, siente el peso de los dispositivos ocultos contra su cuerpo, un roce constante que le recuerda que está a un solo error de terminar en una fosa común. Observa a los hombres del cartel contar fajos de billetes. Sus manos se mueven con la misma naturalidad que los criminales, ocultando el miedo bajo una máscara de impasibilidad. A veces, al cerrar la puerta de su apartamento, se queda inmóvil en la oscuridad, escuchando si alguien lo sigue por los pasillos. El silencio de la noche es su mayor enemigo. Revisa una vez más el mecanismo de seguridad de su arma, asegurándose de que esté lista para ser extraída en un segundo. La evidencia crece, pero el cerco se estrecha. En 1987, el rastro del dinero sucio se desvía de las calles de Miami hacia las altas esferas de la banca internacional. Musella sigue el rastro de las transferencias, observando cómo los fajos de billetes se transforman en números digitales que cruzan fronteras. El rastro conduce directamente al BCCI, una institución que opera en las sombras de las finanzas globales. Musella despliega mapas sobre su mesa de trabajo, conectando hilos rojos entre paraísos fiscales y cuentas numeradas en Luxemburgo. No se trata solo de un cartel de drogas, es una infraestructura financiera masiva diseñada para lavar miles de millones. Musella identifica el patrón. El banco no es un simple intermediario, es el motor que mantiene en pie a todo el sistema criminal. Sus dedos recorren los estados de cuenta, detectando las firmas de empresas fantasma que existen solo en el papel. El descubrimiento del BCCI cambia el objetivo de la operación, convirtiendo una investigación de drogas en una cacería de banqueros. La investigación conduce a Londres, donde el rastro del dinero se vuelve más limpio, más frío y mucho más peligroso. Musella entra en una oficina de techos altos y suelos de mármol. Allí, Amjad Awan y Akbar Bilgrami lo reciben con un apretón de manos firme. Son banqueros de Cambridge, hombres que hablan de tasas de interés y mercados globales mientras mueven los activos del cartel de Medellín. Awan ajusta sus gafas sobre el puente de la nariz y señala un gráfico en la pantalla. Bilgrami desliza un informe financiero con elegancia. No hay armas a la vista, ni gritos, ni la tensión visceral de las calles de Miami. Aquí, el crimen se comete con plumas estilográficas. Musella observa cómo estos hombres analizan el flujo de millones de dólares como si fueran simples números en una hoja de cálculo. Awan sirve café en tazas de porcelana fina, manteniendo un contacto visual constante. Bilgrami asiente, aprobando una transferencia. Musella ajusta la posición del micrófono oculto en su cuerpo. Cada palabra es una prueba que los vincula directamente con la violencia. El escenario se traslada al Ritz de París, un entorno donde la opulencia sirve como escudo para las transacciones más oscuras del mundo financiero. Amjad Awan y Akbar Bilgrami eligen una mesa apartada, lejos de las miradas indiscretas de los turistas y la alta sociedad. Sobre el mantel de hilo blanco, Awan despliega una serie de folletos con logotipos bancarios discretos. Son las llaves maestras de cuentas numeradas en Luxemburgo, diseñadas para ocultar el rastro del dinero hasta hacerlo desaparecer por completo. Bilgrami señala con el dedo una lista de empresas fantasma, explicando cómo el capital del cartel se fragmenta en miles de operaciones legales. Musella mantiene una actitud relajada, apoyando los codos sobre la mesa, mientras observa cada detalle de los documentos. Awan detalla los mecanismos de transferencia, describiendo con precisión técnica cómo evadir las regulaciones internacionales. Cada palabra que sale de sus labios es una confesión de culpabilidad, una pieza de evidencia que Musella captura sin levantar sospechas. Bilgrami añade detalles sobre la red de contactos en Suiza, jactándose de la invulnerabilidad de su sistema. Musella asiente, incitándolos a profundizar. Musella regresa a la base con la mente puesta en un objetivo inalcanzable: reunir a todos los objetivos en un solo lugar. La red es demasiado vasta, los banqueros están demasiado dispersos y el rastro del dinero se pierde en múltiples jurisdicciones. En una sala de reuniones, Musella despliega un mapa con los nombres de los operadores financieros más buscados. Sus superiores lo observan con los brazos cruzados, esperando una solución estratégica. Musella lanza la propuesta sobre la mesa. Una boda. El silencio se apodera de la habitación. Un oficial se levanta, camina hacia la ventana y niega con la cabeza, convencido de que la idea es un suicidio táctico. Musella no cede. Argumenta que la vanidad de estos hombres es su punto débil. Un evento social masivo, exclusivo y lujoso los obligará a salir de sus escondites. Los superiores cuestionan su cordura, señalando que el riesgo de ser descubierto es absoluto. Musella insiste, golpeando la mesa con el dedo sobre el plan del salón. Es la única forma de cerrar el cerco sobre todos simultáneamente. La tensión aumenta mientras los oficiales analizan la viabilidad.
El plan requiere una pieza fundamental, una prometida que pueda sostener la farsa bajo la mirada de los criminales más peligrosos. Los supervisores presentan a una agente experimentada, capaz de mantener la calma en situaciones límite. Musela la observa mientras ella repasa el guión, ajustando su postura y su mirada para encajar en el papel. No hay margen para errores de interpretación. Una vez sellada la alianza, el equipo técnico comienza la producción de las invitaciones. Son tarjetas de alta calidad, grabadas con relieve, diseñadas para halagar el ego de los destinatarios. Musella supervisa personalmente la lista de invitados, asegurándose de que cada nombre clave del cartel y del BCCI esté incluido. Con un movimiento preciso, las invitaciones son enviadas por correo certificado a destinos en Colombia, Suiza y Estados Unidos. El riesgo escala a niveles críticos. Cada sobreentregado es un hilo invisible que atrae a los objetivos hacia la trampa. Musela observa el mapa de operaciones, marcando los puntos donde los criminales deben confirmar su asistencia. El silencio en la oficina es absoluto mientras esperan las primeras respuestas. La logística es una carrera contra el tiempo. Cualquier sospecha significaría una ejecución inmediata. Las respuestas comienzan a llegar a la oficina de operaciones. Una a una, las confirmaciones se apilan sobre el escritorio de Musela. 53 nombres, cada uno un pilar del blanqueo de capitales, han aceptado la invitación. La lista incluye a los operadores financieros más escurridizos del cartel y a los banqueros del BCCI que hasta ahora parecían intocables. Musella marca cada nombre con un bolígrafo rojo, sintiendo cómo la trampa se cierra sobre ellos. Sin embargo, el éxito de la convocatoria trae consigo un peligro inminente. Con 53 criminales de alto nivel moviéndose hacia un mismo punto, la probabilidad de una filtración aumenta exponencialmente. Musella sabe que entre estos invitados hay hombres que ejecutan a sus propios socios ante la menor sospecha. Si uno solo de ellos detecta una inconsistencia, si un solo agente comete un error de protocolo, la boda se convertirá en una masacre. El equipo de vigilancia intensifica el monitoreo de las comunicaciones interceptadas, buscando cualquier señal de duda o sospecha en los círculos criminales. Cada hora que pasa sin noticias de una traición es una pequeña victoria. 8 de octubre de 1988. El salón de baile de Tampa se transforma. Los operarios montan las mesas y ajustan la iluminación, pero cada movimiento es coreografiado por agentes de campo. El personal de servicio que recorre el salón no son camareros, sino especialistas en vigilancia con micrófonos ocultos bajo las bandejas. Musella recorre el espacio, verificando que cada ángulo muerto esté cubierto por cámaras ocultas en los arreglos florales. En la cocina, el equipo técnico revisa los sistemas de grabación, asegurándose de que cada palabra pronunciada en la sala sea capturada con total claridad. Afuera, los vehículos de lujo comienzan a llegar. Los objetivos descienden, entregando sus llaves a los aparcacoches, quienes son en realidad agentes encubiertos que registran los vehículos, en busca de armas. La tensión en el aire es palpable. Musella observa desde una esquina, viendo cómo los pilares del blanqueo de capitales cruzan el umbral, ajenos a que están entrando en una estructura diseñada para su captura. Cada invitado es recibido con una sonrisa. A las 18 en punto, el salón alcanza su capacidad máxima. Los objetivos se mezclan entre las mesas, saludándose con la confianza de quienes creen estar en territorio seguro. El sonido de las copas chocando y las risas de los invitados llena el recinto, creando una fachada de celebración impecable. Sin embargo, a pocos metros de las paredes del edificio, la realidad es radicalmente distinta. Equipos tácticos rodean el perímetro en un silencio absoluto, manteniendo sus posiciones en las sombras. Cada agente permanece inmóvil, con los dedos sobre los gatillos y los ojos fijos en las entradas, esperando la orden que transformará este banquete en una escena de arresto masivo. En el exterior, el tráfico de la ciudad parece ajeno a la operación, pero los vehículos de vigilancia bloquean discretamente cada posible ruta de escape. Dentro, el aire es denso, cargado con la electricidad de una tensión contenida. Los objetivos, ajenos a la presencia de los francotiradores apostados en los edificios adyacentes, continúan con sus conversaciones. Musella observa desde el centro del salón, sintiendo el peso de la responsabilidad mientras el reloj avanza. Cada minuto que los invitados pasan dentro de esta jaula de oro es un minuto más cerca del colapso de sus imperios financieros. La sincronización es perfecta, el cerco es total, no hay margen para la retirada, ni espacio para el error. La música de la recepción se atenúa tras la puerta de madera maciza. Roberto Alcaíno hace un gesto seco con la cabeza, indicando a Musella que le siga hacia una oficina privada al fondo del pasillo. El aire en el despacho es distinto. Carece del perfume y el humo de la fiesta. Huele a papel viejo y a cuero. Alcaíno cierra la puerta con un golpe sordo, eliminando el ruido de los invitados. Se gira lentamente, apoyando las manos sobre el escritorio de caoba. Sus ojos recorren el rostro de Musella, buscando cualquier rastro de vacilación. El silencio se prolonga, denso y cargado de sospecha. Alcaíno se inclina hacia adelante, reduciendo la distancia entre ambos, y lanza la pregunta directa.
¿Estás realmente seguro de este matrimonio? Dentro del pecho de Musella, el corazón golpea contra sus costillas con una fuerza que apenas puede controlar. Siente el sudor frío recorriendo su espalda, pero su postura permanece rígida, como una estatua. Musella clava la mirada en los ojos de Alcaíno, sin parpadear, sin retroceder un solo centímetro. La puerta de la oficina se abre, y el estruendo de la fiesta golpea de nuevo. Musella camina hacia el centro del salón, sintiendo el peso de cada mirada sobre sus hombros. Los invitados, ajenos al destino que los aguarda, levantan sus copas de cristal, haciendo que el salón brille bajo las luces. Roberto Alcaíno se abre paso entre la multitud, con una sonrisa que no llega a sus ojos. Se coloca frente a Musella, eleva su copa de champán y la sostiene en el aire, exigiendo la atención de todos los presentes. El murmullo de la sala se apaga gradualmente hasta quedar en un silencio expectante. Alcaíno habla con voz clara, resonando contra las paredes. Por Bob y Kathy, por el futuro y por lo que hemos construido juntos. Musella siente el frío del metal de la copa en su mano. Con un movimiento deliberado y lento, coloca su copa sobre la mesa más cercana. El cristal golpea la superficie de madera con un sonido seco, casi imperceptible, pero cargado de consecuencias. Sin apartar la vista de los ojos de Alcaíno, Musella lleva su mano derecha hacia su cuello. Sus dedos se cierran sobre el nudo de su corbata y la ajusta con un tirón firme y preciso. Es un gesto mecánico, una señal ensayada 1000 veces frente al espejo. Un estruendo seco sacude los cimientos del salón. Las pesadas puertas de doble hoja estallan hacia adentro, arrancadas de sus bisagras por la fuerza de un ariete. El sonido de la madera astillándose se mezcla con el grito ahogado de los invitados. En menos de un segundo, el espacio se llena de figuras vestidas de negro que avanzan con precisión militar. Los agentes irrumpen en la sala, sus botas golpean el parqué con un ritmo implacable. Cada uno sostiene su arma en posición de tiro, escaneando el perímetro con linternas tácticas. El pánico se propaga como una descarga eléctrica. Los invitados, que hace un momento alzaban sus copas, ahora retroceden atropelladamente, chocando contra las mesas. El champán se derrama sobre las alfombras, mezclándose con el polvo que cae del techo. Los gritos de confusión rebotan contra las paredes, mientras los agentes gritan órdenes directas. Las manos que antes movían millones de dólares, ahora se alzan temblorosas sobre las cabezas. El aire se vuelve denso, viciado por el olor a metal y la urgencia de la captura. La pesadilla ha comenzado. El salón, diseñado para una celebración, se ha transformado en una jaula de acero, donde nadie puede escapar. Los agentes cierran el círculo, avanzando metro a metro, mientras el caos absoluto se apodera de cada rincón de la estancia. En medio del estruendo, el tiempo se fragmenta para Roberto Alcaíno. Sus dedos, que hace un instante sostenían la copa con firmeza, pierden toda fuerza. El cristal de Bohemia resbala de su mano, una caída breve que parece durar una eternidad. El objeto golpea el suelo de mármol con un sonido agudo, un estallido de fragmentos transparentes que se esparcen bajo sus pies. El líquido se derrama, oscuro y espeso, tiñendo la alfombra mientras el eco del impacto se pierde entre los gritos de los agentes. Alcaíno no mira hacia las armas ni hacia los hombres que irrumpen en el salón. Su cabeza gira lentamente, ignorando el caos que lo rodea, hasta que sus ojos se encuentran con los de Musella. La mirada de Alcaíno se fija, recorriendo el rostro de quien consideraba su socio más cercano. En ese contacto visual, el engaño se desmorona. No hay espacio para la duda ni para la negación. La comprensión golpea a Alcaíno con más fuerza que cualquier impacto físico. Sus labios se entreabren, pero no sale ninguna palabra, solo una exhalación forzada. El mundo que construyó con tanto cuidado, las transacciones, los bancos y las promesas, se reduce a este único momento de traición absoluta. Musella permanece inmóvil, observando cómo la realidad se asienta en la expresión de su objetivo. El cristal roto bajo sus pies es el último vestigio de la farsa. Alcaíno parpadea, incapaz de apartar la vista, atrapado en la certeza de que todo ha terminado. El salón estalla en un coro de gritos desesperados. Los pilares del sistema financiero, hombres que movían fortunas con un simple gesto, ahora se desploman sobre el mármol. Los agentes los interceptan antes de que alcancen las salidas, empujándolos contra el suelo con fuerza bruta. Rodillas contra espaldas, manos que buscan el control. El sonido del metal contra el metal domina la estancia. El chasquido seco de las esposas cerrándose. Uno a uno, los banqueros y operadores son inmovilizados. Sus rostros quedan presionados contra la alfombra, rodeados por los restos de la fiesta. Las cámaras ocultas, instaladas tras los espejos y en los candelabros, registran cada movimiento, cada súplica y cada mirada de derrota. No hay lugar para la negociación. Los agentes arrastran a los detenidos hacia el centro del salón, formando una fila de hombres derrotados. El silencio vuelve a imponerse, pero es un silencio cargado de peso. El sonido de un imperio que se desintegra bajo la presión de la ley. La trampa se ha cerrado por completo. El caos en el salón de baile
se transforma en una operación de limpieza sistemática. Los agentes federales recorren cada rincón, recolectando maletines, agendas y los dispositivos de grabación que han capturado 3 años de transacciones ilícitas. En una sola noche, la red de lavado de dinero más vasta y sofisticada de la historia se desmorona ante los ojos de los investigadores. Robert Murr permanece en un extremo del salón, apoyado contra una columna. Sus ojos siguen el movimiento de los agentes, mientras retiran a los hombres que, hasta hace una hora, dictaban las reglas del mercado financiero global. No hay festejos, solo la verificación metódica de que cada objetivo ha sido capturado. Murr observa los rostros de los banqueros, ahora despojados de su poder, y reconoce el fin de un ciclo. Los documentos confiscados, apilados sobre las mesas donde antes se servía el banquete, contienen la evidencia necesaria para desmantelar las estructuras del cartel desde sus cimientos. El plan maestro ha alcanzado su objetivo final. Meses después, el escenario cambia. El salón de baile es reemplazado por la frialdad de la sala del tribunal. Robert Murr sube al estrado, camina con paso firme y se detiene frente al micrófono. Los acusados, sentados tras la barra, levantan la vista. Roberto Alcaíno fija sus ojos en él, buscando una salida que ya no existe. Murr comienza a hablar, detallando cada encuentro, cada transferencia. En un momento decisivo, el agente señala directamente a los banqueros del BCCI, Amjad Awan y Akbar Bilgrami. Sus voces, reproducidas por los altavoces de la sala, resuenan con la claridad de una confesión irrefutable. Los jueces escuchan en silencio. Alcaíno aprieta los puños sobre la mesa de madera. Su rostro se tensa al escuchar su propia voz, incriminándose en las cintas. El veredicto llega con la contundencia de un martillo golpeando el bloque. El juez dicta 14 años para Alcaíno. Los banqueros reciben 12. Murr observa desde la puerta lateral. Su rostro permanece impasible. La farsa ha terminado, y la realidad de la celda es la única verdad. La caída de los operadores en el tribunal fue solo el preludio de un terremoto financiero mayor. En 1991, el efecto dominó que Robert Murr había iniciado finalmente alcanzó el corazón del sistema, el BCCI. La orden se ejecutó en la sombra, pero su impacto resonó en 7 países de manera simultánea. En Londres, Luxemburgo, Hong Kong y otras capitales financieras, los agentes irrumpieron en las sedes centrales del banco al mismo tiempo. No hubo tiempo para mover fondos ni para destruir registros. Las puertas de las bóvedas fueron selladas bajo vigilancia armada. Los empleados, sorprendidos en sus escritorios, observaron cómo los archivos eran confiscados por equipos de auditoría forense. En los monitores de las bolsas de valores, las cifras comenzaron a parpadear y a detenerse. 20.000 millones de dólares quedaron atrapados en un limbo legal, congelados instantáneamente por las autoridades internacionales. El banco, que durante años funcionó como la caja fuerte privada de los carteles, se convirtió en una estructura vacía. Las oficinas, antes llenas de banqueros moviendo fortunas ilícitas, quedaron en silencio. Los folletos de cuentas numeradas y las empresas fantasma, que una vez prometieron impunidad, se transformaron en pruebas irrefutables de una conspiración global. La red que parecía invencible fue desarticulada por completo en una sola jornada de acción coordinada. El dinero, el motor que alimentaba la violencia y la corrupción, fue bloqueado, dejando a los criminales sin su recurso más valioso. El imperio bancario que creía dominar el mundo desde las sombras se desvaneció, dejando tras de sí solo el rastro de su propia destrucción. Las celdas se cerraron con un eco metálico que marcó el fin de una era. Para Roberto Alcaíno, los años de encierro comenzaron a contarse en el aislamiento de una prisión federal. Amjad Awan y Akbar Bilgrami, los hombres que movían fortunas a través de fronteras invisibles, perdieron su acceso a los pasillos del poder financiero. Las sentencias no fueron solo números en un expediente. Fueron el sello final sobre una red que se creía intocable. En los archivos del Departamento de Justicia, los nombres de los banqueros y los operadores del cartel quedaron registrados como advertencia. El impacto de esta operación se extendió más allá de las paredes de la corte. Las agencias de inteligencia comenzaron a adoptar las tácticas que Robert Murr perfeccionó. Ya no se trataba solo de interceptar cargamentos o perseguir distribuidores. La nueva estrategia apuntaba directamente a la raíz, el flujo del dinero. Robert Murr logró lo que ejércitos de investigadores no pudieron en décadas. Su trabajo transformó la lucha, convirtiendo las transacciones en el campo de batalla. Su legado quedó grabado en la estructura misma de la justicia internacional, que aprendió a seguir el rastro del dinero hasta el último centavo. Una boda falsa, una red de micrófonos ocultos y un solo hombre infiltrado en la cima del poder criminal. El rastro del dinero, ese hilo invisible que conectaba los carteles con los bancos más prestigiosos del mundo, fue cortado de raíz. 20.000 millones de dólares congelados y una estructura de blanqueo desmantelada para siempre. La operación no solo terminó con un imperio, sino que cambió la arquitectura de la inteligencia financiera global. Robert Murr, el hombre que vivió bajo el nombre de Bob Musella durante 3 años, cumplió su misión. Entregó las pruebas,
Subió al estrado y vio cómo las puertas de las prisiones se cerraban tras sus objetivos. No hubo celebraciones públicas ni medallas colgadas en su pecho. Tras el último martillazo del juez, Moore se levantó de su asiento. Caminó hacia la salida del tribunal, cruzó la puerta principal y se mezcló con la multitud de la calle. La historia de Musela terminó, pero el rastro que dejó en el sistema financiero permanece como una cicatriz imborrable.